La gran inundación de 1629. Entre el 21 y 22 de septiembre de 1629, una fuerte lluvia con una duración aproximada de entre 36 y 40 horas terminó por anegar la Ciudad de México, entonces capital de la Nueva España. El nivel de las aguas alcanzó, dependiendo del punto de la metrópolis, entre 1 y 2 metros de altura, causando derrumbamientos de cientos de casas de particulares y edificios públicos, además de provocar enormes pérdidas humanas y materiales. Las cifras de la época hablan de hasta 30.000 decesos y unos 50.000 desplazados, principalmente de aquellas familias de origen español y criollo que tuvieron los medios para escapar del desastre natural. No era la primera vez ni fue la última que la capital mexicana se inundaba de manera total. Sin embargo, esta vez las aguas no se dieron completamente, sino hasta 1634, debido a la incapacidad de la población para desalojar completamente las aguas desbordadas del lago de Texcoco. Al final no fue sino una temporada de sequía la que puso término a la inundación de la ciudad. Este tipo de acontecimientos se repitieron casi de manera periódica durante todo el periodo colonial y las primeras décadas de vida independiente del país, en ciclos que oscilaron entre cada 20 y 30 años debido a la naturaleza lacustre del asentamiento, aunque no con los mortíferos daños generales causados por la ya citada gran inundación de 1629, algunas veces referida como el diluvio de San Mateo por la celebración del onomástico de santo cristiano en la citada fecha. Los antecedentes de la gran inundación. El núcleo original de la Ciudad de México se asienta sobre los restos de lo que fuera la capital mexica de Tenochtitlan. Esta a su vez se situaba sobre un islote ubicado al occidente del hoy casi desaparecido lago de Texcoco. En tiempos precolombinos, este reservorio de agua, de una superficie aproximada de 600 kilómetros cuadrados, formaba parte en realidad de un sistema lacustre integrado por los lagos de Zumpango y Xaltocan al norte y los de Xochimilco y Chalco en el sur, los cuales estaban interconectados y totalizaban una superficie de unos 1.200 kilómetros cuadrados. Estos embalses se situaban a un nivel superior al del citado lago de Texcoco, por lo que, al sobrevenir lluvias de tipo torrencial, el desastre fluvial para el islote de Tenochca estaba servido, pues el excedente de sus aguas terminaba por vaciarse en el lago central, anegando como consecuencia la densamente poblada metrópolis mexica. A esto hay que sumar que la cuenca del Valle de México era, en la época prehispánica, una cuenca endorreica, esto es, a diferencia de los tiempos modernos, no tenía salida fluvial al océano y era alimentada por 48 ríos actualmente entubados que desembocaban en el referido sistema lacustre. Los especialistas afirman que el equilibrio hídrico se mantenía debido a que un 75% del agua vertida en los lagos de la Cuenca de México por los ríos, la lluvia y los escurrimientos de las montañas terminaba por evaporarse y el restante 25% se filtraba y era absorbida en menor proporción por el ecosistema circundante. Cabe señalar aquí que de los cuerpos lacustres antes señalados, solo los lagos de Chalco y Xochimilco eran de agua dulce, mientras que los restantes eran lagunas salobres, por lo que los mexicas tenían que abastecerse del vital líquido por medio de un acueducto que llegaba desde los manantiales de Chapultepec al oeste de la metrópolis de Tenochtitlan. El desaparecido historiador y doctor en urbanismo Jorge Legorreta escribió en su libro de 2006, El agua y la Ciudad de México, que la capital mexicana ha sufrido al menos 25 inundaciones totales registradas desde su fundación en 1325, 2 durante la época prehispánica, 11 en tiempos del virreinato, 3 en el primer siglo de vida independiente del país y 9 a lo largo del siglo XX. La más mortífera por sus graves consecuencias humanas y materiales acaeció, como ya hemos señalado, en 1629, cuando las aguas, que alcanzaron casi 2 metros de altura, no terminaron por ceder completamente sino hasta 1634, cuando paradójicamente una sequía puso fin al desbordamiento. Durante la época prehispánica se tenían registradas inundaciones en los años 1328, 1416 y 1499, esta última debido a un error de cálculo de los maestros constructores de Tlatoani Mexica, Ahuizotl, quienes levantaron un acueducto desde Coyoacán para abastecer de agua potable a la ciudad de Tenochtitlán, pero que sin embargo, debido al excesivo volumen de líquido transportado a través de el canal, este terminó por inundar el islote de Tenochca a los pocos días de ser abierto, al grado que se tiene registrado en las fuentes indígenas, cientos de personas tuvieron que huir en canoas para salir de la ciudad. Se cuenta que el mismo Tlatoani, Ahuizotl, se golpeó la cabeza al tratar de ponerse en resguardo y como consecuencia de ello fallecería en 1502. Y en 1450, por orden de Tlatoani Moctezuma el Huicamina, su homólogo y aliado, el también Tlatoani de Texcoco, Netzahualcoyotl, ya había iniciado la construcción de un albarradón o muralla que corría casi 20 kilómetros en medio del lago,
desde Atzacoalco, en la parte central del lago, hasta la entonces península de Ixtapalapa, a fin de evitar la inundación de Tenochtitlan al contener el exceso de las aguas de la laguna de Texcoco. Esta impresionante obra de ingeniería prehispánica, referida por los españoles posteriormente como el Albarradón en Netzahualcóyotl, sería terminada en 1502 y no solo dividió en dos porciones el citado lago de Texcoco, sino que convirtió su parte occidental, correspondiente a la metrópolis azteca, en un cuerpo de agua dulce, al quedar conectada únicamente con los antes referidos lagos de agua dulce de Chalco y Xochimilco en esta nueva parte separada de la laguna. Esto apenas 2 décadas antes del arribo de los españoles a la náhuac. Un año después de la caída de México Tenochtitlan, en 1522, el conquistador Hernán Cortés informó al emperador Carlos V su decisión de instalar la capital de la naciente Nueva España sobre las ruinas de la antigua metrópolis lacustre, que había fungido como sede del poder de la conocida como Triple Alianza Indígena. Algunos españoles, sin embargo, habían propuesto otras ciudades ribereñas a la laguna de Texcoco para fungir como la nueva sede del poder colonial, tales como Tacubaya y Coyoacán en el litoral occidental y el homónimo señorío de Texcoco en la costa oriental. Pero al final, por razones políticas e ideológicas, los españoles terminaron por decantarse por el islote Tenochca, que tanto los había deslumbrado a su llegada a finales de 1519. La opinión de los historiadores que han estudiado el tema se inclina por señalar que esta decisión sería fatal, no solo por el constante riesgo de potenciales inundaciones, sino por el desastre ecológico provocado, que finalizaría con la antigua civilización lacustre, con asentamientos humanos datados en más de 10.000 años, además de que terminó suprimiendo el antiguo sistema de lagos y que los geólogos calculan se había formado entre hace 700.000 y 1 millón de años atrás. En un principio se asolvaron los canales con los escombros provenientes de la ruina de las construcciones que habían sido destruidos durante la conquista de la ciudad. Las acequias se convirtieron en drenajes y las aguas del lago en muchas ocasiones en literales vertederos de basura. Al inicio del periodo colonial, la destrucción de las obras hidráulicas prehispánicas dio origen a inundaciones que son, de acuerdo a varios historiadores, desde entonces el azote número 1 de la ciudad. Las tropas del mismo Cortés habían destruido parcialmente el Albarradón en Netzahualcóyotl cuando este había lanzado su invasión desde Texcoco a Tenochtitlan en 1521. A inicios del periodo colonial se construyeron, sin embargo, algunos muros de contención como los Albarradones de San Lázaro y San Cristóbal para contener las crecientes del lago de Texcoco, aunque sin grandes resultados. Aún así, la ciudad se inundaría totalmente en 1555, 1579, 1604, 1607 y posteriormente la referida gran inundación de 1629. La gran inundación de 1629. La noche del 20 de septiembre de 1629, una fuerte tromba se abatió sobre la Ciudad de México. Duró un aproximado de 36 horas. El día 22 toda la ciudad se despertó bajo el agua, a excepción de los alrededores de la Plaza Mayor y de la Catedral. Esta explanada llegaría a conocerse en aquel momento como la Isla de los Perros, debido a que la mayor parte de esos animales que habían sobrevivido a la súbita elevación de las aguas fueron a refugiarse a ese lugar. Por todos lados, los tugurios y las casas construidas a base de adobe se derrumbaron sobre sus ocupantes. Se sabe que las residencias más altas y más sólidas de los habitantes españoles pudieron resistir el embate de la inundación, saliendo más o menos indemnes. El arqueólogo y doctor en antropología Arturo Montero García describe así la catástrofe fluvial de 1629. La inundación de 1629 ocasionó la muerte de 30.000 personas por la insalubridad de las aguas estancadas en la ciudad, que permanecieron por 5 años. Se pensó entonces en cambiar la sede de la capital del reino a Coyoacán o Tacubaya. El rey Felipe IV ordenó el abandono de la ciudad, que se levantase la nueva capital en la llanura entre Tacubaya y Tacuba, en donde hoy es Polanco, antes hacienda de los Morales. El virrey Rodrigo Pacheco Marqués de Cerralbo comunicó esta orden al ayuntamiento y a los gremios, pero fue rechazada, pues se manifestó que la ciudad tenía invertido en sus edificios más de 50 millones de pesos. La solución pareció venir en un primer momento de un minero de Michoacán de nombre Simón Méndez, que propuso revivir el viejo proyecto de vaciar el lago de Texcoco, elaborando un túnel por el barranco de Tequisquiac, y que conseguiría financiamiento, 300 trabajadores y herramientas. En unos meses el citado Simón Méndez abrió 4 lumbreras, pero su intención no prosperó porque el virrey ordenó suspender su trabajo por ser demasiado lento y costoso.
El referido historiador Jorge Legorreta se refiere a los primeros días del catastrófico desbordamiento de la siguiente manera: el pánico fue inmenso, los daños materiales innumerables, las desgracias espantosas, no se oían sino clamores pidiendo a Dios misericordia, cesaron los sermones, el comercio de las tiendas. El 24 el arzobispo Francisco Manso y Zúñiga hizo traer de la villa a Catedral a la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe en una solemne procesión de canoas ocupadas por nobles, frailes, sacerdotes y gente piadosa. Por supuesto, el fervor religioso de la época fue inútil ante la tragedia, y para el 16 de octubre de ese año, el citado arzobispo escribía informando al rey Felipe IV que de 20 familias españolas avecindadas en México, solo habían permanecido en la ciudad 400 y que 30,000 indios habían perecido en aquellos días, unos ahogados, otros sepultados bajo las ruinas y no pocos de hambre. La peste sobrevino al año siguiente, 1630, ocasionada por la humedad, la corrupción de los cadáveres de tantos animales y aún de muchos pobres que a cada paso morían. Algunos cronistas señalan que antes de la gran inundación, la población capitalina era de unos 150,000 habitantes y de estos un aproximado de 50,000 abandonaron la capital por sus propios medios para, en palabras de las citadas crónicas, proseguir su vida en otro lugar. El historiador de origen francés Serge Grusinski además agrega al respecto: aquellos que escaparon a la inundación sucumbieron a la epidemia de Cocolistli y de tos chichimeca, que hizo estragos entre 1629 y 1631. Las pérdidas humanas se agravaron con los importantes daños materiales. Barrios enteros se hundían bajo el lodo, otros menos afectados estaban abandonados, ya que los privilegiados buscaron refugio en los pueblos de los alrededores, en Coyoacán, en Tacuba o Tacubaya. 25 años después de la catástrofe, la población de origen europeo no representaba más que un cuarto, en el mejor de los casos un tercio, de lo que era antes de 1629. La vida universitaria e intelectual se vio considerablemente perturbada. El teatro sufrió una crisis duradera. Durante unos 10 años el público mexicano se vio privado de representaciones, pues la sala no era más que una alberca inaccesible. Huyendo de la capital, las compañías de comediantes se replegaron en Puebla y no aceptaban más que a precio de oro presentarse en la ciudad accidentada. Otros placeres más triviales faltaron también. El número de tabernas cayó de 340 a 27. Por todas esas razones se pensó seriamente en evacuar un sitio tan expuesto y reconstruir la ciudad en las orillas del lago. Durante las primeras semanas de la tragedia se organizó una espontánea aunque efímera asistencia de parte del virrey, las autoridades municipales, quienes distribuyeron provisiones, instalaron hospitales improvisados y facilitaron el hospedaje hasta donde fue posible a miles de habitantes damnificados de la ciudad. Como era de esperarse, los precios del maíz y la carne se dispararon ante el desabasto y además se propuso la concentración de los comercios en los puntos menos afectados, provocando algunos conflictos debido a que la medida supuso poner a los vendedores que competían entre sí vendiendo los mismos productos encarecidos prácticamente cara a cara. Los servicios religiosos no se suspendieron y las misas siguieron celebrándose en las azoteas de los edificios que quedaron libres de las aguas. Los pisos altos y secos no eran sin embargo muchos y en ellos se refugiaron los más pudientes, quienes mandaron construir canoas para desplazarse en los canales de la ciudad. Apenas unas cuantas décadas después de la conquista del Imperio Mexica, los españoles se habían dado cuenta que la construcción de albarradones y muros de contención para mantener a raya las endémicas inundaciones de la nueva capital novohispana no eran suficientes. Los españoles comenzarían así a contemplar la opción de desaguar parcialmente la cuenca lacustre del Valle de México. Ya entre 1607 y 1608 el ingeniero civil y cosmógrafo de origen alemán Enrico Martínez retomó las ideas propuestas por el sabio novohispano Francisco Gudiel desde 1555 al iniciar una de las más grandes obras coloniales de la época, la de desviar el río Cuautitlán, que desembocaba en la laguna de Zumpango hacia el río Tula y de ahí al Golfo de México. La obra, que ocuparía la mano de obra indígena, consistía de 2 canales separados por un túnel conocidos conjuntamente como el Tajo de Nochistongo, interconectados con un túnel intermedio denominado Túnel de Huehuetoca, de 6 kilómetros de largo, con aproximadamente 3.5 metros de ancho, 4 metros de altura y con una profundidad de hasta 50 metros. Todo el sistema se extendía a un aproximado de 13 kilómetros. La magna obra no cumpliría sin embargo con las expectativas del gobierno virreinal e inclusive el citado túnel intermedio sufriría derrumbes debido a la falta de revestimiento interior. Sería puesta en suspenso y mandada a cerrar debido a sus altos costos de mantenimiento. La mayoría de los cronistas afirman que durante la inundación
Martínez aconsejó al virrey, cuando todavía era posible, que no reabriera el túnel de Huehuetoca para evitar dañarlo y posteriormente, una vez pasada la inundación, concluir con las obras, tal vez creyendo que la inundación no sería tan severa como al final resultó serlo. Para su desgracia, el ingeniero Enrico Martínez fue encarcelado, acusado de negligencia y cálculos fallidos que implicaron enormes gastos al gobierno virreinal. Sin embargo, pronto sería exonerado por la misma burocracia, que reconoció que el ingeniero era el único capaz de coordinar las acciones para enfrentar la inundación. Su idea de sustituir el tramo del túnel por un tajo abierto comenzó hasta 1637 y no sería concluida de manera completa con todas sus obras colaterales sino hasta el año de 1789, 182 años después de su inicio. Conclusión. Después de la gran inundación de 1629, nunca se volvió a repetir un fenómeno de una intensidad y duraciones similares, a pesar de que la ciudad siguió inundándose de manera periódica todavía hasta mediados del siglo XX. Concluimos con las palabras del historiador Bernardo García Martínez. La técnica, en efecto, a partir de esa época, logró controlar las inundaciones, pero el precio al final fue la desecación de los lagos, el perenne hundimiento y la secuela de problemas que eso ha traído consigo. Nunca sabremos cómo habría sido la Ciudad de México si, en vez de aferrarse a sus costosos edificios, mismos que, de cualquier modo, subsistieron poco tiempo, se hubiese sentado en la ribera de un hermoso lago, frente a una isla llena de historia que nunca hubiese sido necesario suprimir.